Hola, buen día. Buenos días. Buen día. Buen día. Profe, ¿le jode si le hago una consulta? No, para nada. Estuve realizando el último ejercicio, actividad, la actividad número 3, Sí. pero el último punto dice elegir un nuevo sistema de coordenadas distinto al dado, Mm, cualquiera, y mm. volví a esperar la posición inicial y final del recorrido. Creo que está mal redactado. Volví a esperar, dice. Bueno, sí, en Sí, realidad es volver a determinar la posición final y la posición inicial. Y creo que además hay que volver a repetir ciertos puntos, o solamente hay que hacer eso con el nuevo sistema de coordenadas. No me creo acuerdo. que solamente hay que hacer eso, porque yo estaba por arrancarlo, pero lo iba a hacer todo de nuevo con otro sistema de coordenadas. El tema es que, como no lo decía en la consigna, no sabía si estaba bien, si estaba mal, era esa consulta nomás. Sí, sí, evidentemente si dice así, ¿verdad que me fijo? Creo que igual, de todas maneras, nos tocó a todos los mismos puntos con diferentes mapas, Sí, Claro. diferentes. sí, creo que es así. Sí, 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 sí. La consigna es la misma, pero los valores son diferentes para todos. A ver, yo tengo uno. Elegir un nuevo sistema de coordenadas distinto al dado cualquiera y volver a esperar la posición inicial del recorrido. Sí, volver a especificar o a determinar con este nuevo sistema dónde parte la carrera y dónde llega la carrera, las nuevas posiciones. Nada más que eso. Mm. Ah, perfecto, perfecto. Yo La tenía co- otra duda con respecto a eso. ¿Viste que te da la orientación del sistema de coordenadas? Sí. Es solo la orientación, yo lo puedo ubicar donde yo quiera inicialmente. No, el sistema de coordenadas no te da la orientación solamente, te da el sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas está ubicado ahí donde te lo da en la consigna. Y ahí hay que utilizarlo ahí. Claro, ahí lo tenés que utilizar. Vos lo que Ah, ok. tenés que hacer es, a partir de ese sistema de coordenadas, ¿no? Si la carrera empieza acá, la carrera hace esto, no sé cómo es la carrera. Y si mi sistema de coordenadas me lo dan acá, así me lo dan. Yo después cuando lo dibujo, recuerden, lo tengo que hacer extenso, que abarque todo mi análisis. Cuando yo después lo dibujo en la hoja, lo tengo que hacer grande, no lo puedo dejar chiquitito. Porque si no, no tengo para hacer las mediciones. Si no tengo el eje sobre qué medir o sobre qué Ok. proyectar, lo tengo que hacer. ¿Qué voy a hacer? Si este es el inicio de mi carrera, el vector posición va a estar acá, pero no lo puedo mover el sistema de coordenadas. Después, en el último punto, cuando me toque a mí elegir un nuevo sistema de coordenadas, lo puedo poner donde yo quiera, claro. Es más, incluso lo puedo poner acá, o lo puedo poner acá, lo puedo poner acá, lo puedo poner en cualquier lado. Pero el que me dan, primero tengo que trabajar como me lo dan el sistema de coordenadas. Tendré que calcular, porque yo, como sé que acá hay cuadras, bueno, entonces calculo la cantidad de cuadras que están en X, la cantidad de cuadras que están en Y, y con eso saco la posición inicial de la carrera, el punto de partida. Ok. Pero lo trabajo tal como está, me lo dan así como está, la orientación y la posición del sistema de coordenadas. ¿Qué más? ¿Alguna duda más respecto a esta actividad? Una duda, pero es una de las tantas preguntontas. No, no creo Em, que sean tontas, digo, está bien sacarse las dudas. el punto 6 dice cuál es la distancia total recorrida, que hace referencia a la trayectoria, que sería obviamente la cantidad total de cuadras. Y con eso hay un problema verbal, porque si Por definimos la eso. trayectoria como
todo el recorrido, ahí sería la cantidad de cuadras. Ahora, la distancia total, si la distancia es el módulo del desplazamiento total, la distancia total no es lo recorrido, es la distancia total, o sea, el módulo del desplazamiento total. Eso mismo es lo que realicé. Lo que hice fue desde el punto de inicio hasta el final. Ahí tenemos Tracé el... un... Bien, ¿Ese sería el desplazamiento total, sería en ese caso? claro, eso es un desplazamiento total. Y si quiero saber el módulo, es decir, la distancia de ese desplazamiento total, ahí aplico Pitágoras. Ahora, la trayectoria, si está confuso el enunciado, no importa, háganlo así como estamos diciendo nosotros ahora. La trayectoria sí sería la cantidad de cuadras que recorriste exactamente. La carrera... Ah, perfecto, sí, justo lo había realizado así, pero quería preguntar porque como justo decían las mismas frases, solamente que uno aclaraba que era trayectoria, me causaba Claro, confusión. es eso. Si lo aclara, bueno, mejor que lo aclare. Pero bueno, tengamos esa definición presente para no usar confusamente la Sí, me palabra. pasó lo mismo y se me dio vuelta el cerebro ahí. No, Yo tenía sí, decime. otra más. Sí, sí. Dice, ¿de qué manera podrías indicar dónde está ubicado el sistema de coordenadas y cuál es su orientación? ¿Cuál es la forma de explicarlo? ¿De qué manera? Dice, ¿de qué manera podrías indicar dónde está ubicado el sistema de coordenadas y cuál es su orientación? Bueno, lo que uno puede decir es que el sistema de coordenadas está ubicado de tal manera que la posición inicial es tanto, ¿no? Si yo digo que el inicio de la carrera tiene una posición inicial de tal coordenada, no queda otra que el origen del sistema de coordenadas esté ubicado en una relación con esas coordenadas que fijé. ¿Me explico? ¿Cómo lo expresamos? Creo que voy a tener que cambiar ese punto entonces. ¿Cómo lo expresamos? ¿Cómo lo expresamos? De nuevo, tenemos la carrera. Tenemos la carrera. Yo tengo el sistema de coordenadas que me lo dan así. Vamos a suponer que me lo dan así. Con I y con I. Bueno, más allá de que yo cuando lo dibuje esto, como ya dije, lo dibujo con los ejes bien extensos para abarcar todo mi análisis. Fx en cuadras, ¿no? Porque los días que estamos trabajando es en cuadras. Bueno, dijimos que el origen, desde el origen del sistema de coordenadas, se hacen los vectores de posición. Acá tenemos el inicio de la carrera. El inicio de la carrera tiene esta posición, o sea que va a ser esta la posición inicial, es el inicio de la carrera. Este vector inicial tiene coordenadas cartesianas, X e Y determinadas. Van a depender de cuántas cuadras haya acá y de cuántas cuadras haya acá. Bien. Pero tiene coordenadas específicas, determinadas, únicas. Entonces, cuando yo tendría que redactar eso, diría, bueno, el sistema de coordenadas está ubicado de tal forma que las coordenadas de la posición inicial, es decir, del inicio de la carrera, son tal. Entonces no puede haber otra forma que si las coordenadas del vector posición inicial, que es el inicio de la carrera, son tal, el sistema de coordenadas tiene que estar ubicado acá. Si el sistema de coordenadas estuviese ubicado en otro lado, si el sistema de coordenadas estuviese ubicado acá, por ejemplo, ahora la posición inicial es esta, es otra, con otras coordenadas. Entonces, estas coordenadas de la posición inicial, estas coordenadas puntuales que van a tener un número puntual, solamente son posibles en este sistema de coordenadas. En otro sistema de coordenadas van a ser otras las coordenadas de la posición inicial. Entonces, el sistema de coordenadas con estas coordenadas de la posición inicial solamente puede estar acá, este sistema. Si yo hubiese elegido, o si me daban este sistema, las coordenadas nuevas solamente me podrían permitir que el sistema de coordenadas esté ubicado de esta forma. Es más, yo les puedo pedir, por ejemplo,
ubiquen un sistema de coordenadas en donde la posición inicial, es decir, el inicio de la carrera, tenga por coordenadas 1, 1. O más fácil te lo hago, 0, 0. Si le digo, la posición inicial, el inicio de la carrera, tiene que tener coordenadas 0, 0. ¿Dónde ponen el origen del sistema de coordenadas? En 0,0. En 0, 0. En el inicio de la carrera. Claro. Si yo te digo, las coordenadas son 1, 1, ¿dónde lo vas a poner? Y lo vas a poner acá, por ejemplo. Porque acá van a ser las coordenadas del vector posición inicial 1, 1. Entonces, eso es una manera. Y después la orientación, bueno, se explica con el eje X creciente hacia la derecha, el eje Y creciendo hacia arriba, o hacia el este, o hacia el oeste. Eso se explica según... ya lo subí. Lo subí hoy a la mañana. Eso igual te das cuenta mirando el mapa, ¿no? Porque a mí me tocó el centro de Brazatei, por ejemplo, y tendría que ver. Sí, no es necesario que te vayas a otro mapa, digo, con la información que te dan ahí en la consigna, uno ya dice, bueno, miro las flechas y digo hacia dónde están las flechas, hacia la derecha o hacia arriba. O sea, hacia dónde está puesto el eje cartesiano, pongo norte-sur, la rosa de los vientos. Si está así, es una forma de decirlo, en este caso porque estamos hablando de un mapa de una ciudad. En otro caso, tiene que ver la orientación del sistema de coordenadas, según cómo lo está viendo el observador en la hoja, en el plano. Entonces ahí podemos decir hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Podemos usar esas palabras, porque tiene que ver cómo lo estamos observando. Si yo, en este caso, vamos a de nuevo. Yo miro este sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas. El eje X y el eje Y. Y yo les pregunto la orientación de los ejes, como lo estamos viendo, ¿cómo lo tendríamos que escribir? El eje Y con positivo sentido hacia arriba o creciendo hacia arriba, y el eje X con los positivos hacia la izquierda o creciendo hacia la izquierda. Así de simple. Ok. Pregunten ahora todo lo que quieran, de la actividad 3, de la actividad 2. De la actividad 2 les extendí el plazo hasta el domingo inclusive. ¿El domingo 31? Sí, ¿no? Sí, ya el lunes es uno. Bueno, vieron que la mayoría tiene que rehacer la actividad 2, la del empleo postal. Bueno, era hasta mañana, se las extendí hasta el domingo, así tienen más tiempo. Me levanté bueno y les extendí la actividad. Y la actividad 3 no sé cuándo termina. No, la actividad 3 termina el sábado a las 12. Bueno, van a tener un fin de semana hermoso haciendo cosas de física. Espectacular. Y de matemática, así que. Matemática también. Una cosa más. Hoy no va a haber actividades porque, para que no estén tan sobrecargados, con rehacer la actividad 2 y la actividad esta 3, no damos actividad 4 hoy, así que la actividad 4 recién será la semana que viene, veremos. Pero no les agregamos más actividades hasta la semana que viene, así tienen tiempo de ponerse al día con lo que tienen que rehacer y esta nueva de la actividad 3. ¿Alguna duda más respecto a los ejercicios? Planteen ahora todo lo que quieran, así los vemos. La pregunta 2 dice, ¿para qué sirve definir el marco de referencia? ¿Cómo lo explico? Le pongo para tener una idea de la movilización de la partícula. Para poder determinar a partir de qué, o en relación a qué, mejor dicho, en relación a qué se mueve mi objeto de estudio. Mi objeto de estudio se mueve en relación a otras cosas. Esta otra cosa me conviene que sea un objeto fijo para yo poder decir, ¿no? Cuando yo quiero medir la velocidad de algo, o de algo que se está, de otro objeto, tiene que ser un objeto fijo. Cuando yo digo voy a 100 km por hora, con la moto. Bueno, ¿en relación a qué voy a 100 km por hora? ¿En relación a otro auto que viene paralelamente conmigo? No.
en relación a la calle. Porque en relación al otro auto, si el otro auto tiene otra velocidad, mi velocidad en relación a ese auto que se está moviendo no va a ser de 100 km por hora, será dependiendo de la velocidad que tiene el auto. ¿Me explico? A ver, si yo tengo la calle, tengo un móvil, supongamos que este móvil va, como dijimos, a 100 km por hora. Atrás viene otro auto que tiene una velocidad de 50, no, vamos a poner 70 km por hora. En el mismo sentido. Y tenemos la calle. Acá tenemos tres objetos. El auto A, el auto B y la calle. Yo digo que el auto va a 100 km por hora respecto a la calle, que está fija. Yo digo que el auto B va a 70 km por hora respecto a la calle, que está fija. Fija respecto a B, fija respecto a A. Porque si yo a su vez considero, como dijimos algunas veces, el Sol, la calle, que pertenece al planeta Tierra, está trasladándose alrededor del Sol con una velocidad. Pero bueno, por eso depende de lo que estemos analizando. Olvidémonos de esta situación un poco más compleja. Ahora, ¿cómo son las velocidades? Si yo estoy adentro de este auto y observo a este auto, si yo analizo el movimiento del mundo desde este auto, dentro de este auto, puedo tomar como que mi auto está quieto. Y voy a observar a este auto. Ahora, este auto, respecto a mí, no va a 100 km por hora. Va a 30. Es la diferencia de 100 con 70. Si yo considero este marco de referencia para analizar este auto, ahora, este auto va a tener una velocidad de 30. Porque es la diferencia de la velocidad que yo tengo, que yo ya tengo. Porque para mí, este auto no tiene 100. Para mí este auto tiene 30. Desde mi... ¿Esto se tomaría como vector de distancia? No, ¿por qué vector de distancia? O sea, de un punto a otro. No, no tiene nada que ver. Fíjate que acá no hay distancia. Estoy hablando de velocidades. No estoy hablando de la distancia que comparan. Claro. Esto puede tener metros o miles de kilómetros. No importa esto. No importa la distancia que lo separa. Lo que importa acá son las velocidades. Lo que estoy diciendo es que este auto puede tomarse como quieto. Si yo estoy dentro de este auto, este va a ser mi marco de referencia y este va a ser mi objeto de estudio, pero mi velocidad no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque mi marco de referencia también se está moviendo. Entonces, para no hacer esos líos que implican cosas un poco más complejas, nuestros objetos de estudio son, en nuestro sistema nuestro marco de referencia son objetos fijos que no se mueven en relación al objeto de estudio. ¿Para qué me sirve? Me sirve para determinar en relación a qué cosa se mueve mi objeto de estudio. Mi objeto de estudio, vamos a suponer que nuestro auto A, se mueve en relación al piso. También se mueve en relación a otras cosas. En relación a otro auto, en relación al Sol, en relación a la Tierra, en relación a la galaxia. Se mueve en relación a un montón de cosas. Porque el movimiento, todo movimiento es relativo. Yo para decir que algo se mueve, tengo que compararlo con algo que está fijo. ¿No? Porque ustedes imagínense, a ver, que es una cosa difícil. Que no hay forma de graficar algo que esté en movimiento, o sea... Sin compararlo no puedes... con algo. No Claro. hay forma de concebir el movimiento de un objeto sin compararlo con otro objeto. Si ustedes hacen un esfuerzo, por ejemplo, mental, y uno se imagina un espacio vacío de la nada misma y una partícula, o sea, yo no puedo decir si esa partícula se está moviendo o no, porque no tengo nada con qué compararlo. Si yo no tengo nada alrededor, pero absolutamente nada, más allá de que la nada no existe, porque no existe la nada, pero imagínense esa situación, porque es una situación abstracta, no podría decir que se está moviendo ese objeto, porque no tengo con qué compararlo. Pero no podemos haber un punto en el espacio vacío. Pero ese espacio tendría que estar, de alguna forma, medido. Tengo que tener una referencia.
¿Cómo digo que este punto del espacio es diferente a este punto del espacio? Tengo que tener referencias en ese espacio. De alguna manera tengo que tener una referencia en ese espacio vacío. Tendría que poner, no sé, un sistema de coordenadas o algo por el estilo. Pero igual, más allá de eso, el sistema de coordenadas me permite hacer la medición. Pero si yo pongo el sistema de coordenadas en el mismo objeto, tampoco me sirve. Necesito un objeto físico para determinar un movimiento. No existe el movimiento absoluto. Todo movimiento es relativo. ¿Relativo qué? A otra cosa que no se está moviendo. Si no, no puedo decir que eso se mueve. Si yo digo que el fibrón blanco se mueve, ¿por qué me doy cuenta? Porque veo que se aleja o se acerca del fibrón azul. Imagínense que no existe nada más, el fibrón azul no existe. No podría saber si se está moviendo o no. Está bien, si yo lo muevo ahora, ustedes van a ver que se mueve, pero porque yo estoy acá, porque está el pizarrón, porque está la cámara. Pero si Igual no, porque tenés otro marco de referencia. exactamente, empezamos a elegir otro marco de referencia. Elijo otro objeto que está fijo en relación a mi objeto de estudio que se está moviendo. Entonces, el marco de referencia me sirve para eso, para determinar en relación a qué se mueve mi objeto. En relación a qué se mueve mi objeto. Ningún objeto se mueve con un movimiento absoluto. El movimiento es relativo a otro objeto que no se mueve. Eso es teórico, por supuesto. ¿Qué más? Y siempre son objetos físicos, parte del entorno. Recuerden, la calle, la ciudad, el árbol, la rampa, el edificio, el acantilado. Eso depende del problema. Pero siempre son ese tipo de objetos. Cosas más grandes, generalmente, que el objeto de estudio, y fijas en relación al objeto de estudio. Una parte del escenario, una parte del entorno, real y concreto, yo no lo puedo mover, porque es parte de la realidad. Diferente del sistema de coordenadas, como dijimos, que es un objeto abstracto, un ente matemático, que lo puedo poner en cualquier lugar según mi conveniencia. Profe, Sí. yo tuve problemas, creo, con el punto B de la actividad 2. O sea, porque yo entiendo que es sumar tipo todas las cuadras, pero que lo sumo directamente o lo expreso eso. Y yo le- A ver, no me acuerdo cuál era el punto 2 de la actividad 2. De la actividad el 2. del código. ¿Cuál era? ¿Qué preguntaba el punto 2? La trayectoria preguntaba en el fondo. El B, ay, no me acuerdo. Porque pregunta dos cosas. La distancia total recorrida Sí, y después pregunta, quizás con otras palabras, pregunta la trayectoria. Entonces, de nuevo. Si me pregunta la distancia total, eso no es otra cosa que el módulo de un desplazamiento total. Yo, en el problema del empleado postal, tengo que primero determinar cuál es el desplazamiento total. Recordemos que el desplazamiento total va a ser igual al cambio de posición final, menos la posición inicial. Yo sabiendo esto, claro. las coordenadas cartesianas de esto, aplicando Pitágoras, obtengo el módulo de esto, que es la distancia total. La distancia total es cuánto se desplazó, la longitud que se desplazó entre el punto inicial y el punto final. Es esa gran hipotenusa. Ahora, otra cosa va a ser la trayectoria. Que la trayectoria, ¿qué va a ser? Sí va a ser la suma de las distancias parciales. Cuando digo que es la suma de las distancias parciales, estoy diciendo que es la suma de los módulos de los desplazamientos parciales. Por ejemplo, un primer desplazamiento que va de 0 a 1. Módulo de ese desplazamiento, más el módulo del otro desplazamiento que va de 1 a 2, más el módulo de todos los desplazamientos parciales. Ah, no se lo hice bien. Es que yo no sabía el... ¿Por qué esto qué es? Esto es distancia. Distancia de un desplazamiento. ¿Esto qué es? Otra distancia de otro desplazamiento. Bueno,
al sumar los desplazamientos que yo tengo parciales acá, que tengo 3, de 0 a 1, de 1 a 2, y el otro es el de 2 a 3. Y si querés de 3 a 0 otra vez. Y no, pero los parciales. Bueno, con esto que obtengo, esto tenía valores. ¿Qué valores eran estos? Creo que eran 2,6, 4 y no me acuerdo cuánto. 3,1. Sí, era 3,1. 3,1. Bueno, si sumas eso te da esos 9, creo que eran 9 y moneda de kilómetros. 9 y algo. 9,7. Yo en el último vector traté de unirlo más o menos aproximadamente a la suma de los lados. ¿De qué vector me hablas? Porque esto no es un vector. Del 3. El vector 3, que es el que llegaba del punto inicial hasta el de 3,1. Pero me estás hablando del vector. Esto es un vector de desplazamiento. Sí. Acá no dibujé ningún vector 3 yo. No, te estoy preguntando algo ahora aparte. Hay un Yo hice vector, hay un vector posición 3, me estás diciendo vos. Sí. Es un vector posición 3, sí, fenómeno. Acá no Que está. aumentaba a 45 grados 3,1 kilómetros. ¿Es que ese no es el vector 3? Ese no es. ¿Y no? Igual era. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto que está acá? Ah, ya entendí. No, del 0 al inicial era. ¿Para El qué? vector 3. ¿Pero qué es esto? Es La un vector- posición, Es un vector posición. sí. En este caso, tiene como nombre 3, es un vector posición. Todos los vectores posición en un sistema de coordenadas, todos los vectores posición, se dibujan desde el origen. Entonces, si esto es un vector 3, tiene que estar desde el origen. O sea, que si a mí me apareció un vector acá, esto no es un vector. No, yo quería llegar a eso, pero expliqué que son las 9 de la mañana. Pero es un vector posición. ¿Entiendes? ¿Cómo es? Que Bueno, sí, ese bueno, vector la 3, mayoría se equivocó en eso. La mayoría se confundió un desplazamiento con una posición. Claro que sí. Porque esto venía así. bueno, yo traté de unir los puntos en el eje cartesiano y te daba números con coma de la suma del triángulo rectángulo que te daba ese vector. Y bueno, y me quedó un número medio rarito, no sumé 3,1, ¿De qué vector porque- estás hablando? del 3. O sea, este vector posición 3, Sí, este vector posición 3, calculé más o menos la suma del triángulo rectángulo ese, porque lo tenías que sacar de todas formas para saber la distancia, y te va 4,79 en X y no me acuerdo del otro. Pero yo puse eso como coordenadas. como coordenadas del vector posición 3. Sí, Sí, está bien. Pero en realidad, vos no tenés que sacar la coordenada del vector posición 3. En realidad lo que tenés que sacar es la posición total, que coincide, el desplazamiento total, que coincide con el vector posición 3. O sea, el vector posición 3 es igual al vector desplazamiento total, que es de 0 a 3. O sea, en el que fondo, coincide porque el 0 es 0, 0. Así que, coincide porque es un vector superpuesto al otro, porque son dos vectores iguales. Por eso coincide. Coincide porque acá está la posición 0 y acá está la posición 3. Entonces el vector posición 3 terminó acá. Y el vector desplazamiento de 0 a 3 va de acá a acá. Coinciden. Entonces en realidad yo no tengo que sacar la distancia de 3. Yo lo que tengo, porque no existe la distancia del vector posición. Existe la distancia de un vector desplazamiento. Entonces yo tengo que sacar esto. Y para sacar esto, lo mejor que podríamos hacer era acordarnos de que el desplazamiento total era ¿qué? La sumatoria de ¿qué? de todos los vectores posiciones. No, de los vectores de desplazamientos parciales, no de las posiciones. Las posiciones no se suman, las posiciones se restan. Acá restamos posiciones, las posiciones no se suman. Yo no sumo posiciones. Ok. Sumo vectores de desplazamiento, es decir, voy a tener el primer vector de desplazamiento que es de 0 a 1, más el siguiente vector de desplazamiento que es de 1 a 2,
más el siguiente vector de desplazamiento, que es de 2 a 3. Eso es igual al desplazamiento total. Eso es igual al desplazamiento total. Si yo tengo este como dato en coordenadas cartesianas, este como dato en coordenadas cartesianas y este como dato en coordenadas cartesianas, obtengo las coordenadas cartesianas del desplazamiento total. Al tener las coordenadas cartesianas del desplazamiento total, aplico a Pitágoras y obtengo la distancia. Pero esto era lo más fácil para hacer. Sabiendo esto. Lo que pasa es que acá hubo varias confusiones. La primera confusión es, se confundieron vector posición 3 con desplazamiento 2, 3. De acá, acá hubo un desplazamiento. Ese no es el 3,1, el que era 3,1 kilómetros. Eso no es el módulo de la posición. Ese es el módulo de este desplazamiento, del desplazamiento 2, 3, que me lo daban en coordenadas polares. Me daban 3,1 kilómetros y 45 grados. Creo que eran 45 grados o 40. 45 grados. O sea, me lo daban en coordenadas polares. O sea, este vector... Y ahí tenías que aplicar Pitágoras. Exactamente. Acá trigonometría. Pitágoras no, trigonometría. Al revés, claro. Trigonometría, ¿para qué? Para pasarlo a valores cartesianos. Lo mismo tenía que tener esto en cartesianos. Obtenía esto. Y de acá salía a la... Ahí sí, con Pitágoras teníamos la distancia. Pero la primera confusión es haberse confundido estos vectores, pensar que lo que me daba dibujado el problema eran posiciones. No. Toda posición, este podría llegar a ver, sí, una posición. Pero lo demás no. Pero este no y este no. ¿Por qué? Porque las posiciones tienen el vector posición, el punto de aplicación en el origen del sistema de coordenadas. ¿Recuerdan el que hicimos el otro día de la carrera en La Plata? Teníamos el sistema de coordenadas así, y de acá salían una posición para acá, otra posición para acá, otra posición para acá, otra posición para acá. Son todas posiciones. Ahora, entre posición y posición puedo tener desplazamientos. Un desplazamiento, otro desplazamiento, otro desplazamiento, otro desplazamiento. Pero los desplazamientos van entre posición y otra posición. Los vectores posición desde el origen, siempre desde el origen. Ya de movida, eso me tenía que decir que esto no era R2 y esto no era R3. Esto era un desplazamiento. ¿De qué? De otra Claro, posición. de R2 a R3. Y R2 va así. Esto es R2. Este sí, si quieren, es R1. Y ahí tenemos R1, R2, R3. Y después tenemos desplazamientos. Desplazamiento de 0 a 3. Desplazamiento, de 2 a 3. Desplazamiento de 1 a 2. Y también, que coincide con este vector de posición 1, desplazamiento de 0 a 1. Profe, si yo quiero ponerle un nombre a trayectoria o algo así para que quede 9,7 es igual a trayectoria, ¿cómo lo escribiría eso? Vos decís el símbolo. Sí, No, ponele trayectoria. cabo, yo le puse un símbolo cualquiera y creo que me confundí solo a eso. No, ponele trayectoria. Trayectoria. No tenemos un símbolo para esto, para trayectoria. Esa es la forma de justificar lo que dice, poniendo trayectoria o distancia total, para que entiendas de dónde saqué los cálculos, ¿no? Está bien, sí, eso sí. Ahí me queda claro. Igual ahí ya entramos en una cuestión un poco más semántica, ¿no? Porque tenemos que empezar a poner palabras, tenemos que tener un símbolo para la trayectoria. El símbolo para la distancia es el módulo del desplazamiento. Pero a lo que voy es que la distancia total no es igual a la suma de los módulos de los desplazamientos. Ahí está la cuestión. La distancia, o sea, el módulo del desplazamiento total no es igual a la suma de los módulos de los desplazamientos parciales. No es lo mismo. ¿Y cómo se dan cuenta de eso? Y me doy cuenta que si sumaba
¿Esto cuánto era? Dijimos 2,6. ¿Cuánto era? 2, algo. 2,6. Si sumamos 2,6 más 4 más 3,1, ¿qué me da? 9 y pico. No me da 7. Entonces ahí me doy cuenta que esta distancia, o sea, el módulo de este desplazamiento, más esta distancia, el módulo de este desplazamiento, más esta distancia, el módulo de este desplazamiento, no es igual a esta distancia, el módulo del desplazamiento total. No es igual. Por eso, sí es igual la suma de los módulos de los desplazamientos parciales, es decir, la suma de las distancias parciales, sí es igual a la trayectoria. Esto no es igual a la distancia total. La distancia total es igual al módulo del desplazamiento total. Y después, por otro, es medio confuso, pero después por otro lado, el desplazamiento total es igual a la suma de los desplazamientos parciales. Pero me doy cuenta por eso. Porque si yo sumo 2,6, 4, 3,1 me da 9,7. Entonces eso no es igual a la distancia total. O sea, al módulo del desplazamiento total, que era 7 y pico. Y además me doy cuenta. Imagínense que tengo dos caminos posibles para ir de acá hasta acá. ¿Es lo mismo, camino igual, si hago esto, esto y esto, que si hago esto? Sí, es lo mismo. Pero de diferente forma. ¿Cómo Llegás. que no? No. O sea, a lo que voy es que llegás igual al mismo punto. Bueno, no, sí, está bien, yo igual al mismo punto, está claro, porque es el punto que tenemos, pero digo, camino a la misma cantidad, doy la misma cantidad de pasos, me canso lo mismo, recorro la misma... No, es más fácil No. caminar derecho. Claro, más fácil caminar por acá. ¿Qué quiere decir cuando decimos más fácil caminar por acá? Agarré el atajo. Que esta distancia es menor que la suma de esta distancia, más esta distancia, más esta distancia. Por eso es más fácil cruzar la plaza por el medio que ir por alrededor. Sí, sí, depende de la hora, pero sí. Bueno, ¿qué más? A ver el chat. Aguante Vera, lo último hecho. Bien. ¿Qué más, entonces? Empezamos con lo de hoy. Yo creo que me quedé sin dudas, así que perfecto. Si arrancamos, no hay drama. Bueno, lo de hoy es importante también. Va, súper importante. No, es importante también. Es súper importante. Bien. Vamos a estudiar, nosotros estamos estudiando, ya que hablábamos de movimiento, del objeto que se mueve en relación a qué se mueve. Para el estudio del movimiento de un objeto, de un cuerpo, ¿se llega a leer? Sí, se ve, se ve. Para el estudio del movimiento de un cuerpo, nosotros vamos a considerar tres cosas. La posición, que ya la estuvimos viendo. Cuando digo posición y los cambios de la posición. Que utilizábamos R minúscula con la flechita arriba del vector. Vamos a ver también la velocidad. Que vamos a utilizar la B corta con una flechita arriba también, porque también vamos a ver que va a ser un vector. Y vamos a ver la aceleración. Que vamos a utilizar la A, no mayúscula, no en imprenta, con flechita arriba que también es un vector. Estas son las tres cosas que vamos a ver en el curso. Posición, velocidad y aceleración. Ya empezamos a ver todo lo que era posición, lo que eran los cambios de posición. Hoy vamos a introducirnos a lo que es velocidad, aceleración. Será para más adelante. Necesitamos saber qué es velocidad antes de empezar a ver lo que es aceleración. Ahora,
cosas, estas propiedades, estas magnitudes, son propiedades medibles de los objetos, por lo tanto a eso le llamamos magnitudes en este caso vectoriales, están en función del tiempo. Cuando decimos que están en función del tiempo, lo que vamos a decir es que dependen del instante de tiempo. Vamos a ver de qué manera dependen. Pero tienen una dependencia. Cuando el instante de tiempo cambie, van a cambiar los valores de la posición, van a cambiar los valores de la velocidad, van a cambiar los valores de la aceleración. Quizás. Pero a eso me refiero que está en función. Y el tiempo, vamos a utilizar el símbolo de la letra T minúscula. ¿T mayúscula? No, T minúscula. ¿Por qué T mayúscula no? ¿Por capricho del profesor? No. Porque después la T mayúscula la utilizarán para temperatura, quizás para trabajo, si no utilizan la L o la W, utilizarán la T para trabajo, o la T también se utiliza para tensión, que con eso van a entretenerse en física 1. Para no confundirnos, usamos la T minúscula. Entonces, recordemos que cuando hablamos de simbología, tienen una razón, tienen un porqué utilizamos la T de una forma y no de la otra. Entonces, respetemos esa simbología. Entonces, como dije, vamos a empezar a ver un poco lo que es velocidad hoy. En la página 52, que dice representación de los movimientos, no sé si es la misma página. Estoy buscando el fibrón que ande mejor. Si todos tienen la misma página o... todos mal. Representación de los movimientos. Exactamente, representación de los movimientos. Vamos a tener el ejemplo, es un ejemplo. Esto empieza diciendo que hay una corredora que por supuesto está corriendo en una calle, una pista, lo que sea. Me da cierta información. Es una carrera. Cuando nosotros empezamos a analizar esto, me está diciendo, objeto de estudio, la corredora, marco de referencia, la pista, la calle, el lugar ese que esté corriendo. Me dice que la corredora ya está corriendo, cuando la empezamos a observar ya está corriendo. O sea, que no es que parte la carrera de cero, de una posición en la largada, ya está corriendo. Entonces, nuestro sistema de coordenadas va a estar ubicado así. Vamos a ubicarlo de esta manera. El eje Y vertical, Y apuntando hacia arriba, y el eje X coincidiendo con el piso. ¿Qué me falta a este sistema de coordenadas? ¿Qué le falta? Decir en qué nos va, si es en metros, si es kilómetros. Bien, pero está dado en metros. En metros. Ahora, la corredora, como va a correr sobre la pista, y nosotros hicimos coincidir nuestro eje X con la pista o con la calle, el único movimiento que va a tener la corredora es sobre el eje X. No va a haber movimiento en el eje Y. Porque la partícula, porque ahora la corredora está modelizada como partícula, va a ser una partícula que se desplaza sobre el eje X. Esta partícula jamás se va a ir hacia Y de los positivos o hacia Y de los negativos. Se desplaza solamente en el eje X. En este caso puntual, es un movimiento en una sola dimensión. Solamente en X. Si estuviéramos analizando
qué sé yo, un objeto que sube para arriba, algo que tiramos para arriba, o algo que está cayendo, ahí en ese caso ese movimiento sería solamente en la dimensión de y no en la dimensión de x, a menos que ese movimiento, ese objeto tuviera también teniendo un movimiento lateral, por ejemplo, un tiro oblicuo, una pelota de tenis, un piedrazo que lanzo. Pero en este caso, solamente se mueve en x. El ejemplo me está diciendo que parte, o nuestro análisis parte, de cuando la corredora está a 50 metros de la largada. Está a 50 metros de la largada. Es decir que su posición inicial, vector posición, este va a ser el vector posición inicial, ya tiene como valor 50 de x. Acá empieza nuestro análisis. No quiere decir que de acá para acá no hubiese una realidad. Lo que está diciendo es que esa realidad no nos interesa a nosotros. No sabemos qué pasó de acá a acá. Lo que sí sabemos es que acá empezamos a analizar la cosa. Por lo tanto, si acá empezamos a analizar la cosa, cuando la corredora está a 50 metros de la largada, va a ser nuestro instante inicial. Nuestro instante inicial. Es como que ahí ponemos el cronómetro. Cuando está a los 50 metros, ahí ponemos el cronómetro en cero. O le damos correr al cronómetro. Ahí empieza a correr el cronómetro. El problema me está diciendo que después vuelvo a ver a la corredora en otra posición, que es a 200 metros. ¿A 200 metros de dónde? De mi cero. Por lo tanto, esto es otro vector posición. Un vector posición, pongámosle 1. Y esto va a estar dado ¿cuándo? En otro instante, va a estar dado en un instante posterior al instante sub 0. Que llamémosle instante sub 1. Empecemos acá a dar valores. El instante sub 0 va a ser igual a 0 segundos. En ese instante sub 0, la posición de la corredora, que es posición sub 0, va a tener como coordenadas 50, punto y coma, 0 metros. ¿Estamos de acuerdo? En un instante sub 1, que el problema me dice cuánto vale, 15 segundos, es decir, que a los 0 segundos está a 50 metros de la largada. A los 15 segundos, su posición, que llamamos posición 1 ahora, va a ser 200 en X, ¿y cuánto en Y? 0 en Y. 0. Bien. Después me dice el problema que a los 40 segundos, es decir, en un instante de tiempo que llamo 2, y ese instante de tiempo vale 40 segundos, dibujémoslo por acá, ese instante de tiempo 2, va a estar en una posición en X de 450 metros. Por lo tanto, acá tengo otro vector posición, que vamos a llamar vector posición 2. Se corresponde en este caso con el instante 2. Entonces tengo un vector posición 2, componentes en X, 450, componente en Y, 0. ¿Recuerdan, no? Los componentes. Si yo proyecto con estos vectores, con cualquiera de estos vectores, una luz de arriba, la sombra va a ser sobre el eje X. Si proyecto una luz desde acá, no hay sombra en Y. No hay proyección en Y. Solamente proyecciones en X. Y por último, me dice que llega, o que
en un instante de tiempo 3, esto no está a escala, la vamos a encontrar en una posición igual a 700 metros. Es decir, otro vector posición, desde acá, que vamos a llamar vector posición 3. Entonces, en un instante de tiempo 3, que el problema me dice que es igual a 65 segundos, va a estar la corredora en una posición 3 con coordenadas 700 metros en X, 0 metros en Y. Bueno, recapitulamos. En un instante 0, la corredora está a 50 metros de la largada. En un instante sub 1, 15 segundos después de este, va a estar en otra posición. Ahora está a 200 metros de la largada. A los 40 segundos, que yo lo empecé a tomar acá el tiempo, a los 40 segundos va a estar a 450 metros de la largada y a 65 segundos va a estar a 700 metros de la largada. Otra forma de nombrar a estos vectores posición, en vez de ponerle posición sub 0, sub 1, sub 2, sub 3, le podríamos poner, que les va a parecer, bueno, pero ¿para qué hacemos semejante lío? Le Subte podemos... 1, subte 2, ¿no, profe? ¿Cómo? Subte 0, subte 1. ¿No? Exactamente. El nombre del instante de tiempo en el que está. Entonces, a este vector posición le podríamos poner vector posición cuando... Lo vamos a poner con color así diferenciamos qué es lo que estamos haciendo. Vector posición t sub 0. O sea, la posición cuando el instante de tiempo es t sub 0, que vale 0. La posición de t sub 1. Es decir, la posición cuando el instante de tiempo es t sub 1, que vale 15 en este caso. La posición t sub 2, que es la posición cuando el instante de tiempo es el instante de tiempo número 2, que vale o que tiene como valor 40 segundos. Y el instante de tiempo t sub 3, la posición del instante de tiempo t sub 3, que vale, porque tiene este valor de 65 segundos. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que a cada posición corresponde un instante de tiempo, aunque en realidad está mejor dicho al revés. A cada instante de tiempo corresponde una posición. Cuando el instante de tiempo era 0, la posición va a ser tal. Cuando el instante de tiempo es 15 sub 1, la posición va a ser otra. Cuando el instante de tiempo es 40, va a ser otra. Cuando el instante de tiempo es 75, va a ser otra. A cada instante de tiempo corresponde una posición. Es más, yo puedo tener posiciones intermedias que corresponden a instantes de tiempos intermedios, ¿no? En vez de 65, por ejemplo, yo quisiera saber cuál es la posición cuando el instante de tiempo era 50 segundos. Es una pregunta que puedo hacerme o que puede aparecer. Bueno, está bien, esto yo lo sé. Pero cuando el cronómetro marcaba 50, ¿dónde estaba? ¿Cuál era su posición? Y es más, si sigue corriendo indefinidamente, cuando el tiempo sea 2 minutos, 120 segundos, ¿dónde va a estar? ¿Cuántos metros terminó recorriendo? ¿Cuál va a ser su posición final cuando pase determinada cantidad de tiempo? Esas son preguntas que me puedo hacer. Pero lo importante de esto es que tengo que entender esto. ¿Qué sabemos nosotros ya? Sabemos que toda posición es un vector que tiene dos componentes. El vector tiene dos componentes, x e y. Más allá de cuál sea su valor, puede ser 0, no importa, tiene dos componentes, ya lo sabemos. Pero lo que estamos viendo es que la posición depende del tiempo. La posición está en función del tiempo. El tiempo es una variable que cuando cambia, me cambia la posición. Entonces,
vamos a decir que la posición está en función del tiempo. Esto quiere decir, este paréntesis de acá abajo chiquitito con una T, significa que esto sea lo que sea, está en función de esto sea lo que sea. R en función de T. R dependiendo de T. Cambia T, cambia R. Eso me está diciendo lo que es una función. Función matemática, que no sé si ya vieron algo de funciones en el curso. La clase siguiente, según el cronograma, se ven funciones. Bueno, vamos a adelantar. Ahora, si esto es así, O sea, profe, ¿sí? ¿se podría cambiar el eje X por tiempo? O algo así. ¿Cómo le escribí, por ejemplo? ¿Por qué veo? Sí, porque Ya Como reemplazando los valores te vas a dar cuenta que en los metros está en función del tiempo. El eje, pero la pregunta es, cambiar el eje X por tiempo. Este es el eje X. ¿Vos decís que en lugar de este eje X, acá le ponga tiempo? sí. Pero ya no sería un sistema de coordenadas de posición, Ah, claro, porque pierdo la posición. porque es otra cosa ya. Sí. Y es más, y si dejo Y y acá le dejo tiempo, me queda un gráfico vacío. Porque como en Y no pasa nada, Claro. vamos a ver a lo que vos vas, lo que vos estás diciendo, algo de eso vamos a hacer. Por lo tanto, simbolito, por lo tanto, si R tiene componentes X, y si R depende del tiempo, por lo tanto, el vector posición en función del tiempo va a tener componentes X en función del tiempo e Y en función del tiempo. Algo lógico. Mira lógica. Es esto, ¿no? Si esto es esto y esto es esto, por lo tanto, esto es así. Sus componentes también están en función del tiempo. Si el vector está en función del tiempo, es decir, si la posición cambia con el tiempo, los componentes de ese vector también cambian con el tiempo, con el mismo tiempo. T es la misma T, son los mismos instantes de tiempo. Pueden ser cualquiera, pero son los tres iguales. El tiempo pasa igual para todos los ejes. Recuerden que cuando decimos X e Y de un vector, es algo analítico. Lo que estamos haciendo es desarmando algo para analizarlo. ¿Y cómo lo desarmamos? Lo desarmamos en dos proyecciones, en X y en Y. O sea que estas dos cosas, entiéndanla como componentes de esto, como partes de esto, como las sombras de esto. Por lo tanto, esto cambia en el tiempo y sus partes cambian. Pueden cambiar de forma diferente, pero el tiempo pasa igual para las partes que para el todo. El todo está formado por partes. El tiempo pasa para las partes. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa para el todo. Es solamente analítico esto, que yo digo que tiene partes, este todo. ¿Se entiende? Los componentes cambian con el tiempo igual que cambia el vector. Porque el vector es la totalidad. Estas son las partes de este vector. Partes analíticas. Vamos a graficar nombremos esto primero. Posición. En función del tiempo. Y estos son los componentes de esa misma posición en función del tiempo, del mismo tiempo. Ahí lo pongo así, se queda claro que el mismo tiempo es para todos. Es el mismo tiempo. Entonces, si esto es una función, y ahí está, ahora vamos a lo que creo que podía querer ir el compañero. Si esto es una función, las funciones se grafican de una forma. Recuerdan que el otro día empezamos a graficar un poco funciones cuando estábamos haciendo
el ejercicio de la carrera de La Plata. ¿Cómo graficamos la función? Cuando graficamos una función, no tiene nada que ver con la orientación de estos ejes, que esto es un gráfico que tiene que ver con las posiciones, son coordenadas de posición. Ahora, la función siempre se hace de esta manera. Si yo quiero graficar la posición, en este caso, la única posición que me interesa es esta. ¿Por qué? Porque en Y no pasa nada. En Y no hay movimiento en X. Entonces lo que voy a graficar es esta. Es el componente X en función del tiempo. Entonces, acá voy a poner la dimensión X, la unidad, y acá voy a poner el tiempo y la unidad en segundos. Este va a ser mi gráfico de función. Y ahora que tengo que hacer, ya tengo que graduar según los tiempos que a mí me dieron, ¿no? Yo tengo que ir de 0 a 65. Bueno, entonces hagamos. A ver si me da 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25, 40, 45, 50, 60, 65. Son los tiempos que me dieron. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25, 40, 45, 50, 55, 45, 50, 55, 60 y 65. Ahí estaría bien, ¿no? 25, 55, 60 y 65. Vale. Son los tiempos que me dieron. Y tengo posiciones. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 y llegaré 500, 550, 600, 650, 700. ¿Qué estábamos viendo acá? ¿Esto qué es? Estos son los instantes. Este es el instante sub 1. Acá en el 0 va a estar el instante sub 0. Este es el instante sub 2, este es el instante sub 3, lo tenemos acá. Y sabemos que a cada instante corresponde una posición. Esta posición 50 es la posición de X. Vamos a poner, porque ya no la posición R. Esto es X sub 0. Esto es X sub 1. Esto es X sub 2 y esto es X sub 3. Ahora hagamos las intersecciones de cada cosa. Cuando el instante de tiempo es 0, X sub 0 vale 50, hasta acá. Cuando el instante de tiempo es 0, X sub 0 vale 50. Primer punto de la intersección. Cuando el instante de tiempo es 15 segundos, X vale 200. Cuando el instante de tiempo es 15 segundos, X vale 200. Cuando el instante de tiempo es 40, X vale 450. Cuando el instante de tiempo es 65, X vale 700. Marqué puntos
Y ahora, si encuentro mi regla de carpintero, acá está. Marqué puntos. ¿Qué vamos a hacer con los puntos? ¿Qué podemos hacer? Unirlos. Unimos los puntos. Vamos a unir los puntos. Y vamos a ver que en este caso, si lo hicimos bien, si respetamos bien la distancia en la hoja entre marca y marca y entre marca y marca, que no tienen por qué tener la misma escala. ¿Por qué no tienen que tener por qué la misma escala? Porque esto es unidades de longitud y esto es unidades de tiempo. Yo en la hoja cuadriculada puedo hacer esto con un cuadradito y esto lo puedo hacer con 2 cuadraditos, cada marca. No tienen por qué tener la misma escala, porque son cosas diferentes. Ahora, entre marca y marca sí tengo que poner la misma distancia cuando lo grafico esto, ¿no? Yo sé que algunos quizás pueden graficar estas cosas con GeoGebra o con algún otro programa. ¿Lo pueden hacer con GeoGebra o con algún otro programa? Sí, pero lo pueden hacer para ustedes. Ahora, cuando tienen que hacerlo en hoja para entregar, no me pongan captura del programa GeoGebra, háganlo en hoja. Eso es lo que estoy... Para eso entiendo... De esa forma entiendo que ustedes entendieron. Bueno, entonces trazamos la unión. Entonces fíjense que se me formó algo. ¿Qué tipo? Esto es una línea, ¿no? Por supuesto. Ahí es una línea. Es una función lineal. ¿Por qué es una función lineal? Primero es una línea. Es una línea. ¿Qué característica tiene esta línea? Es constante. Incrementa. Sí, pero una característica más visible. Algo más evidente. ¿Qué tipo de línea es esta? Una recta. Es una recta. Es una recta. O sea, una línea es una sucesión de puntos. Ahora, puede haber una línea recta, puede haber una línea curva. Bueno, esto es una línea recta. Es lo primero que yo veo, que es recta. Después sí estoy viendo que esa línea recta tiene una inclinación. Podría haber sido horizontal, o podría haber estado inclinada para abajo. Eso es después. Pero lo primero que tengo que observar es que esto es una línea recta. La unión de los puntos me dio una línea recta. Cuando tenemos una función, porque lo que nosotros graficamos acá es esta función, la función de x en función del tiempo, es esto lo que nosotros graficamos. Cuando el resultado gráfico de esta función me da una línea recta, decimos que es una función de tipo especial. Va a haber diferentes tipos de funciones. Pero esta es una función especial. Que ahí el compañero dijo, ¿cómo se llama las funciones cuyo gráfico me dan una recta? Repetilo, ¿cómo era? Función lineal. Es una función lineal. Es el nombre que le damos al tipo de función cuyo gráfico me da una recta. Vamos a tener otro tipo de gráficos donde en lugar de darnos una recta nos da unas curvas, unas parábolas. Esas, como no son líneas rectas, no son funciones lineales. Son otra cosa que después lo vemos. Pero si me da una recta, estamos hablando de función lineal. Es un tipo especial de relación, de función entre una cosa y otra cosa que me determina la primera cosa, que me modifica la primera cosa, que es la variable de la primera cosa. Ahora hacemos un paréntesis matemático. Acá estamos viendo la parte física, pero necesitamos otra herramienta entonces. La herramienta matemática que nos habla de las funciones. A partir de ahora hacemos un paréntesis matemático y después volvemos. Las funciones lineales, todas tienen una forma, la misma forma. El contenido va a ser diferente, por supuesto, pero todas tienen una forma igual. La forma matemática es esta. Está sufriendo el fibrón, igual que ustedes. ¿Qué?
Se siente el dolor a través de Zoom. Cantando, también puede ser música. Bien. Esta es la forma de toda función lineal. Ahora, esta y no es esto que está acá, ¿eh? Olvídense, esta x no es esto que está acá. Esto es un gráfico de posiciones. Esto es una generalización matemática que se le llama y, sí, a un eje vertical y x a un eje horizontal, pero esto que estamos haciendo acá no es esta y en este caso. Y esta x no es esta x, ¿eh? O sea, esto es un paréntesis matemático que estamos haciendo. Olvídense por ahora de esto. Lo que quiero decir que toda función lineal tiene esta forma general. Es decir, un elemento que va a depender de algo que está cambiando. Ese algo que está cambiando, que es esto, que es este mismo que está acá. O sea, al estar acá entre paréntesis me dice que todo lo que está acá depende de esto. Esto va a ser la variable. Se le llama variable, porque cuando varía, valga la redundancia, esta variable me varía y cambia el valor de la variable, cambia el valor de y. Eso es una función. Eso es estar en función. Depender de. Y las demás cosas también tienen nombres. ¿Cómo se le llama a esto? Que se simboliza con la letra M. Pero ¿cómo se le llama a esto? Ahí. Ay. Pendiente. 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 Se le llama pendiente. Ahora vamos a ver bien el tema de la pendiente. Pero tiene en relación con esto, ¿no? Porque esto es como si fuese una pendiente, ¿no? Una pendiente en subida. Puede decir una pendiente en bajada. Bueno, o sea, algo de esto tiene que ver con esto. Vamos a ver. Entonces, a esto le llamamos pendiente, a esto le llamamos variable. Y a esto que está solito, ¿cómo se llama? Ordenada al origen. Ordenada al origen. Y a su vez, estas dos cosas juntas, de acá hasta el más, se llaman término, cuando están juntas así, término lineal. ¿Recuerdan? Lo que era separar en términos, ¿no? Cuando separábamos en términos, ¿qué hacíamos? Desde el igual hasta la suma o a la resta, hasta la otra suma, hasta la otra suma. ¿Recuerdan cómo era separar en términos? Bueno, entonces, a este término le llamamos término lineal. ¿Por qué? Porque tiene la variable, tiene la pendiente, se llama término lineal. Y a este término, que está bien, está compuesto por la ordenada al origen, se le suele llamar, ¿cómo se le llama? Término Independiente. muy bien. Término independiente. Término independiente. Son los nombres de las partes de un objeto matemático, que este objeto matemático es la función. La función, repito, es cuando este elemento depende de una variable, que en este caso mi variable se llama x. En esto que estamos haciendo acá, nuestra variable se llama t. La variable puede tener diferentes nombres, pero la estructura siempre va a ser la misma. La forma va a ser igual. Una variable, una pendiente y una ordenada al origen. Esto puede tener diferentes valores, por supuesto. Esta es la forma general. Esto puede tener un valor, otro y otro, que me va a dar un valor determinado de y. Esta es la forma general. Ahora, ¿cómo lo podemos ver, esta forma general, en un gráfico? Voy a borrar esto de acá.
¿No se veía en forma de fracción ¿Qué cosa? a la pendiente? O no me acuerdo bien. Bueno, vemos. Recuerden que estamos en el paréntesis matemático. Todo lo que estamos haciendo ahora es un paréntesis matemático. Un paréntesis matemático donde estamos viendo qué es esta función lineal. Lo que hicimos fue, primero, ver un ejemplo de un problema físico, es decir, una corredora que tiene diferentes posiciones en diferentes instantes de tiempo, por lo tanto llegamos a la conclusión de que la posición, en este caso, el componente X, la posición, porque no se mueve en el Y, está en función del tiempo. Hicimos un gráfico de esta función, de cómo cambia la posición como con los instantes de tiempo. Ese gráfico nos da una recta, y por matemáticas sabemos que esa recta, cuando se trata de funciones, nos indica que estamos hablando de una función lineal. Bueno, entonces ahora estamos viendo qué es esa función lineal. Estamos yendo para atrás. Nos damos cuenta que acá necesitamos una herramienta matemática. Bueno, hacemos un paréntesis matemático para poder hablar un poquito de esa herramienta matemática y después volver de nuevo al análisis físico. No se me maree. Entonces, vamos a graficar esta función lineal, este gráfico de esta función de su forma general. Por lo tanto, vamos a hacer el ruido que hace. Y X. Esta Y, dependiendo de lo que pasa en X. No es esto de acá, es otra cosa. Y fíjense que es así que es otra cosa, que como es algo matemático, acá no le voy a poner unidades. Estamos hablando de un objeto matemático abstracto, que por lo tanto puede no tener una. Voy a utilizar el azul que me parece que se ve mejor. Si yo tengo una función lineal, tengo una pendiente. Dijimos, una pendiente que es una línea recta. Esto es una función lineal. Quiere decir que tiene esta forma la función. ¿Qué podemos decir? Que a determinado valor de X, a un valor de X, que llamamos X1, vamos a llamarlo X1, se corresponde un valor de Y, que llamamos Y1. Cuando X tenga un valor, no importa cuál, le llamamos a ese valor X1, se le va a corresponder un valor de Y1. Cuando X tenga un valor, otro, no importa cuál, esto puede seguir, X2, se le va a corresponder un valor de Y que le llamamos Y2. Cuando X adquiere un valor que le llamo X1, Y adquiere un valor determinado, no importa cuál es, pero le llamo para poder compararlo Y1. Cuando X adquiere otro valor, que le llamo X2, Y va a adquirir otro valor. Siempre que cambie X, va a cambiar Y. Siempre. Porque justamente eso quiere decir que está en función, que Y está en función de X. Que Y depende de X. Ahora, dijimos que esto es la pendiente. Esta recta va a ser la pendiente M. Ahora, ¿qué va a ser igual esta pendiente? ¿Cómo podemos determinar el valor de esto, de esta pendiente? ¿Qué numerito va a ver acá? Primero que lo que yo veo es que esta pendiente tiene una inclinación. La pendiente no es la inclinación. Lo que decimos es que la pendiente tiene una inclinación, que es un ángulo de inclinación. Alfa. Imaginemos que yo esta línea horizontal la continúo. Acá. Este ángulo que está acá es el mismo que está acá. Este es alfa. ¿Estamos de acuerdo? Porque estas dos líneas son paralelas. Este ángulo y este ángulo es el mismo. ¿Qué se me forma acá? Nuestra figura tan querida, salvadora
y reconocida por todos. El triángulo rectángulo. Se me forma un triángulo rectángulo. Que tiene un ángulo, veo. Si tiene un ángulo, ¿qué tiene? ¿Cómo le llamamos a los lados en relación a ese ángulo? Catetos Cateto. adyacente y opuesto. Cateto adyacente y cateto opuesto. No, le llamamos a esto. Se nos formó este triángulo. ¿Qué sería de la vida sin triángulo rectángulo? Bueno, está bien. Cateto opuesto y cateto adyacente en relación a este ángulo. Ahora, ¿cómo puedo yo saber cuál es la longitud esta? ¿Cuánto vale ese cateto opuesto? Bueno, yo sé que tengo estos dos valores. O sea que de acá a acá es I sub 1 y de acá a acá es I sub 2. Para saber el valor de este cateto opuesto, esto no es otra cosa que decir I sub 2 menos I sub 1. ¿No? Si yo a este punto, que se corresponde con I sub 2, le resto este punto, que se corresponde con I sub 1, este valor, si yo a este número le resto este número, ¿qué me da? Me da esto. Es como lo que decíamos de la diferencia de posición, es una diferencia. Y lo mismo hacemos con este. El cateto adyacente, ¿a qué va a ser igual? Entonces, a la diferencia entre este valor y este valor. ¿Para qué? Para que me dé esta longitud. X sub 2 menos X sub 1. Entonces, la pendiente, lo que vamos a decir, que la pendiente va a ser igual a la tangente del ángulo. No al ángulo, a la tangente del ángulo. ¿Y a qué es igual la tangente del ángulo? A cateto opuesto sobre cateto adyacente. A cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Y a qué es igual el cateto opuesto? Ahí menos I I sub sub 2 menos I sub 1. 1. ¿Y a qué es igual el cateto adyacente? A X sub 2 menos X sub 1. Bueno, podemos entonces simplificar esto. Si esto es igual a esto, y esto es igual a esto, y esto es igual a esto, por lógica, esto es igual a esto. Por lógica, la pendiente es igual a la diferencia de I dividido la diferencia de X. ¿Qué símbolo utilizaba yo para expresar diferencia? El delta, el triangulito. El angulito, el delta. El angulito. Es decir, que el delta I sobre el delta X. Entonces tenemos que la pendiente es igual a la diferencia o a la variación de I dividido a la diferencia o a la variación de X. Con esto, y eso es lo que vos creo que decías de fracción, cuando vos decías lo de la fracción. No sé si te referías a esto, acá tengo una fracción. De esta forma yo obtengo la pendiente, o sea, del valor o la diferencia de valores de I con la diferencia de valores de X. De esta forma obtengo la pendiente. Esto en relación a nuestro paréntesis matemático. Pero vamos a quedarnos nosotros con esta definición de pendiente, ¿no? Como que la pendiente es esto. Es la división entre la diferencia de I con la diferencia de X. De lo que sea I y de lo que sea X. X es la variable. Ahora, en nuestro caso físico, salimos del paréntesis matemático, volvemos a nuestro ejemplo físico. Nuestra pendiente, esta pendiente, va a ser igual, lo mismo, a la diferencia
de y, pero nuestra y, acá es nuestra x, a la diferencia de lo que pase acá, sobre la diferencia de qué. ¿Cuál es nuestra variable en nuestro ejemplo? Tiempo. El tiempo. Entonces ahora vamos a ver esto, o sea, esto que hicimos acá, vamos a verlo en nuestro gráfico. A ver. Vamos a hacer lo mismo, vamos a establecer una horizontal acá. Vamos a ver que acá está el ángulo, ¿no? Acá hay un ángulo. Alfa. La diferencia es que nuestra pendiente acá empezaba en el origen. Acá la diferencia es que nuestra pendiente empieza acá. Pero yo establezco un horizontal, no importa. Hay un ángulo. Y puedo hacer el mismo trabajito que hicimos acá. Puedo decir que x sub 1 menos x sub 0, a ver si tengo el lugar, bueno, voy a borrar esta parte. Ya sabemos la forma. En nuestro caso, nuestra pendiente, ¿qué puedo decir? Lo mismo que hicimos acá, ¿no? ¿Esto qué es? X sub 1 menos X sub 0. Es este triangulito, este lado del triángulo. ¿Y este lado del triángulo qué es? T sub 1 menos T sub 0. Entonces puedo decir que la pendiente va a ser igual a X sub 1 menos X sub 0 dividido T sub 1 menos T sub 0. ¿Pero es el único triángulo rectángulo que puedo imaginarme acá en esto? No. 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 Es más, puedo tener acá otro triángulo rectángulo, miren. Acá. ¿Qué tengo? En todos los puntos tenés. Claro, X sub 2 menos X sub 1. Y acá la diferencia de T va a ser, lo pongo adentro, T sub 2 menos T sub 1. O sea, que puedo decir que M también es igual, porque el ángulo va a ser igual, la tangente del ángulo va a ser igual, los ángulos son todos iguales. Puedo decir entonces que X sub 2 menos X sub 1 es igual a T sub 2 menos T sub 1. Puedo encontrar otro triángulo con el mismo ángulo, por lo tanto con un cateto también opuesto. En este caso va a ser X sub 3 menos X sub 2, y acá va a ser T sub 3 menos 3T sub 2. Entonces M también va a ser igual a X sub 3 menos X sub 2 dividido T sub 3 menos T sub 2. También puedo encontrar triángulos más grandes, ¿no? No sé, por ejemplo, digo, este triangulote. Y ahí la diferencia va a ser entre X sub 3 y X sub 1. Y el T va a ser T sub 3, T sub 1. Y también puedo encontrar el triángulo mayor. Todo el triangulote. Y entonces puedo decir que M es igual a el más X sub 3, X sub 0. Y el tiempo, el último, el instante 3, menos el instante sub 0. Y resumiendo, o generalizando esto, ¿qué puedo decir? Que la posición final en X menos la posición inicial en X va a ser igual al último instante, va sobre, quiero decir dividido, a la diferencia entre el último instante y el primer instante, que es el instante sub 0. Como una gran generalización. Y de nuevo, apliquemos el delta a esto, ¿no? ¿Para qué tenemos los símbolos matemáticos que me ayudan
Entonces directamente puedo hacer así. Delta X sobre delta T. Pero como X depende del tiempo, también lo puedo poner de esta forma, más claro. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la pendiente de la recta es igual al cociente entre el componente X del desplazamiento, ¿no? Porque ustedes recordarán el desplazamiento que era delta R. En este caso, como solamente se mueve en X, esto que está acá, es el componente X del desplazamiento. Vamos a escribirlo de nuevo acá. Eso para que quede bien clarito. Y vemos a dónde vamos con todo esto. Voy a escribir esto de nuevo acá. Entonces voy a tener que esa pendiente, que es un delta X, y X está en función del tiempo, y acá me queda un delta T. Esto que está acá es el componente X del desplazamiento. Y esto que está acá, que es una diferencia de tiempo, le voy a llamar intervalo de tiempo. ¿Qué es un intervalo? Algo que pasa entre dos cosas, ¿no? Es un intervalo de tiempo. Si yo te pregunto, a ver, entre el tiempo sub 1 y el tiempo sub 2, ¿cuánto vale delta t? ¿Qué tengo que hacer? T sub 2 menos T sub 1, o sea, 40 menos 15. Entonces, ¿qué número voy a obtener ahí? El intervalo, el tiempo que hay entre 15 y 40. Ese es el número que voy a obtener. Los 25 segundos van a ser el intervalo. Entonces tengo por un lado el componente X del desplazamiento dividido al intervalo de tiempo. Y todo junto, todo esto junto, ¿qué me está indicando? Me está indicando la variación de este componente, en un intervalo de tiempo. ¿Cómo varía el componente X en un tiempo? Esto me está indicando la variación del componente X del desplazamiento del componente X del desplazamiento, la variación del componente X del desplazamiento en un intervalo de tiempo. En este caso solamente me habla del componente X, pero recordemos que este componente X es un componente de un desplazamiento que es total. Lo que pasa es que acá solamente se mueve en X. Y tiene un nombre esto. ¿Cómo se le llama a la propiedad que me habla de esta variación de un desplazamiento, en este caso, un desplazamiento que solamente se ve en X, en un tiempo determinado? Se llama velocidad. Velocidad, y en este caso va a ser una velocidad media. Velocidad
media. Es una velocidad media porque se da entre dos posiciones en un intervalo de tiempo. Esa velocidad entre una posición y la otra va a ser, por ahora, una velocidad constante, una velocidad que no cambia, que siempre es la misma. Pero esta velocidad va a ser la velocidad que se da solamente en X, porque dijimos que en Y no pasa nada. Entonces, es una velocidad media sub X. Velocidad media sub X. ¿Qué quiere decir? Que esto es en realidad el componente X de la velocidad media. Esto que está acá es el componente en X de la velocidad media. ¿Qué quiere decir que sea el componente X de la velocidad media? Que la velocidad media va a ser un vector. La velocidad media va a ser un vector. Como todo vector tiene componentes. Un componente en X, ese que está acá, y un componente en Y, que en este caso no lo estamos analizando, porque en Y no pasa nada. No hay movimiento en Y. El componente de la velocidad media en Y va a ser 0. ¿Cuánto vale la velocidad media en X? Todavía no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la velocidad de Y vale 0 porque en Y no se mueve. O sea que la velocidad media es un vector que tiene dos componentes. Un componente lo vamos a poder averiguar. El otro ya lo sabemos, 0. ¿Cómo me tengo que imaginar al vector velocidad media? Como todos los vectores. Si este fuese, no en este caso, si este fuese el vector velocidad media, y acá yo tengo un sistema de coordenadas, hago proyecciones, y tengo una proyección en Y y una proyección en X. Este es el vector velocidad media. Este es el componente X del vector velocidad media y este es el componente Y del vector velocidad media. Todos los vectores nosotros los vamos a desarmar en componentes. Todos los vectores los vamos a desarmar en sus componentes. ¿De dónde sale esta velocidad? De dividir un desplazamiento en un intervalo de tiempo. En este caso, no es todo el desplazamiento, es solamente el componente X del desplazamiento. ¿Por qué? Porque solamente se mueve en X. Vamos a ver después otros casos donde se mueve en dos dimensiones. Entonces ahí vamos a hablar de todo el desplazamiento. ¿Cómo venimos? Por ahora bien. Bastante bien. Bueno, esto es una ventaja de las clases virtuales. La posibilidad de que esto se esté grabando y que después lo puedan volver a ver. Imagínense que en las clases presenciales, más allá de todas las ventajas que tienen las clases presenciales, no tienen esta ventaja. No pueden volver a ver la clase. Faltaste la clase presencial y te tiene que contar un compañero. ¿Cómo haces? Si nadie la grabó. Bueno, esto es una ventaja de las clases virtuales. Que después pueden ir a ver a YouTube este video. Permítanme borrar el desarrollo de esto. Hagamos un repaso. Teníamos un problema, una corredora, que a cada instante de tiempo se le corresponde una posición. Eso se le llama función. Quiere decir que la posición en X, porque solamente se mueve en X, depende del tiempo, está en función del tiempo. Cuando graficamos esta función con los valores de cada instante de tiempo y su correspondiente posición en X, nos da una recta, una línea recta. Esa línea recta nos está hablando que se trata de una función lineal. Esa función lineal tenía una forma específica que tienen todas las funciones lineales, que era la forma que la borré acá, que era y
en función de x igual a m pendiente por x más b. Y ahí identificamos la pendiente, la variable, la ordenada del origen, el término lineal y el término independiente. Y que, ¿cómo podíamos determinar la pendiente? Con la resta de los valores del eje de las ordenadas dividido a la resta de los valores del eje de las abscisas. En nuestro caso, las ordenadas son los valores de la posición en X y las abscisas son los valores del tiempo. Dividiendo esas diferencias, obtenemos lo que es la pendiente, que era igual a la tangente del ángulo. Por eso podemos hablar de cateto opuesto y cateto adyacente. Hicimos esa igualdad, acá está, hicimos esa igualdad, y llegamos a esta conclusión, que la pendiente, lo que se llama pendiente en matemática, es la diferencia del componente x del desplazamiento dividido a este intervalo de tiempo. La pendiente es el componente x del desplazamiento dividido el intervalo del tiempo. Y que esa división nos está indicando cómo varía, cómo va cambiando la posición respecto del tiempo. Y a esa pendiente, en nuestro caso la vamos a llamar velocidad. Eso es la velocidad. ¿Cómo cambia la posición? Porque si hablamos de desplazamiento, ¿qué habíamos dicho? Cambio de posición, recordemos. Entonces, ¿qué es la velocidad? El cambio de la posición en un tiempo, en un intervalo de tiempo. Esa es la velocidad. En este caso, es la velocidad en X solamente, porque no hay movimiento en Y. Entonces, el vector velocidad tiene componentes como tienen todos los vectores. Coordenadas polares y coordenadas cartesianas. En este caso tiene coordenadas cartesianas. También ahora vamos a ver que puede tener coordenadas polares, como tienen todos los vectores. Entonces, ¿cómo me tengo que imaginar el vector velocidad media? Como cualquier vector, y como cualquier vector tiene proyecciones en X y proyecciones en Y. Entonces, si ahora hablamos del vector velocidad media como tal, y no del componente x de esa velocidad media, vamos a decir esto. El vector velocidad media va a ser igual, si el componente x del vector velocidad media es igual al componente x del desplazamiento, el vector velocidad media va a ser igual directamente al desplazamiento, a todo ese desplazamiento, que va a estar en función del tiempo, sobre el intervalo de tiempo. Ahora, esto está compuesto, la velocidad media está compuesto por velocidad media de x y velocidad media de y. Porque esto es un vector, yo lo puedo descomponer. Velocidad media de x y velocidad media de y. ¿Qué es la velocidad media de x? Ah, ya lo vimos. Ya lo vimos eso. Es el componente en x de este desplazamiento. O sea, este desplazamiento también lo desarmamos. Entonces, el componente x de la velocidad media es el componente x del desplazamiento en función del tiempo sobre el intervalo de tiempo. Y el componente y de la velocidad media va a ser lo mismo. Va a ser el componente y del desplazamiento en función del tiempo sobre el intervalo de tiempo. ¿Esto qué era? El desplazamiento. Era una magnitud. ¿Qué tipo de magnitud? Vectorial. 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 El tiempo también es una magnitud. ¿Qué tipo de magnitud es? Escalar. Escalar. Entonces, lo que estamos diciendo acá, en otras palabras, estamos diciendo que acá hay un vector dividido un escalar.
Otra forma de verlo, un medio del 1 sobre el escalar multiplicado por el vector. ¿Está bien? ¿No? Es una forma de verlo. Ahora, ¿qué pasaba cuando teníamos un escalar multiplicado a un vector? ¿Recuerdan que vimos multiplicación de escalares por vectores? ¿Qué pasaba? La dirección y sentido que vaya a tener el vector va a ser igual a la dirección y sentido que vaya a tener el vector resultante de la multiplicación de ese vector por el escalar. En otras palabras, la dirección y sentido del desplazamiento va a ser igual a la dirección y sentido de la velocidad media. El vector tiene su propia dirección y sentido, tiene este vector. Cuando se multiplica por este escalar, y en este caso puntual, el escalar tiempo nunca va a tener negativo, porque el tiempo negativo no existe. Entonces, la dirección y sentido de este vector se mantiene. ¿Se mantiene en dónde? En ese nuevo vector resultante, que en este caso es la velocidad media. Entonces, la velocidad media va a tener la dirección y sentido del desplazamiento. Si el desplazamiento es, como estuvimos viendo varios ejemplos, si el desplazamiento es de esta posición a aquella posición, el desplazamiento tiene esta dirección y sentido, la velocidad media de ese desplazamiento también va a tener esta dirección y sentido. Eso es lo que quiero que se entienda. ¿Para qué? Para que cuando grafiquemos y analicemos, tengamos en cuenta este dato. Dirección y sentido. Si me desplazo para allá, mi velocidad también es para allá. Si me desplazo para allá, mi velocidad es para allá. Para donde sea el desplazamiento, para allá es la velocidad. Ese sería el resumen de lo que estoy diciendo con esto que quise decir acá. Borro y nos quedamos con esto. Vamos a trabajar con esto ahora. Con esto, con esto, con esto. Vamos a trabajar con esto. Voy a borrar lo demás. ¿Qué hora es? ¿Hacemos un recreo? Son prácticamente las 11. Bueno, hacemos un recreo entonces, ¿no? Hacemos un recreo y volvemos. Hasta 11:10. Me parece que es un buen momento para hacer una pausa. Sí, 11:15, vamos. Vamos 11:15. Son casi las 11. Bueno, Ok, dale. ¿más claro hasta ahora? ¿Ve claro? Sí, por Sí, ahora. ahora lo sí, último que recién borraste, lo entendí con palabras, así escrito me costó un poco. Bueno, pero lo entendiste. El desplazamiento. La dirección y sentido del desplazamiento es lo que le va a dar dirección y sentido a la velocidad media. Si me desplazo por allá, mi desplazamiento tiene una dirección y sentido, bueno, mi velocidad media va a tener la misma dirección y sentido. ¿Pero por qué? Por lo que habíamos dicho de la multiplicación de escalares por un vector. Acá estoy multiplicando un escalar por un vector. No Que se me- siempre va a tener la velocidad el mismo sentido y dirección, porque si no, no tendría sentido. como desplazamiento, ¿eh? Sí, no, que la velocidad tenga el mismo sentido y dirección que el desplazamiento, porque Ahí si está. no, no tendría sentido. Ahí. Sí, pero después lo vamos a ver gráficamente. Esas cosas. ¿Sí? Bueno, nos vemos en un rato. Y cuarto, 11:15. Ok.
Nos vemos en un rato. ¿Listo?